Vamos a hablar de las generalidades de la termoterapia. Ya hablamos de termodinámica, hablamos de equilibrio termodinámico, calor específico, termometría, calorimetría. Ahora vamos a ver de manera general, pues, los principios más básicos de la termoterapia, tomando en consideración, pues, lo que hemos visto en relación a la física aplicada. Entonces, si definimos a la termoterapia desde un punto de vista muy sencillo, podríamos decir que la termoterapia se denomina a la aplicación de calor o frío con el objetivo de contribuir a la salud, ¿no? Esto, pues, como un tratamiento coadyuvante, como un tratamiento complementario en pacientes que a lo mejor padecen de algún problema de tipo crónico. Hay que partir del hecho, pues, de que nosotros dentro del cuerpo humano ya tenemos un equilibrio termodinámico y dentro del equilibrio termodinámico ya habíamos mencionado que tiene que existir un equilibrio mecánico, un equilibrio químico y un equilibrio térmico. Y en relación al equilibrio térmico, bueno, pues nosotros tenemos que reconocer que la temperatura corporal interna ronda alrededor de los 37 grados Celsius, ¿no? Y esos 37 grados Celsius van a ayudar en este sentido a que los procesos metabólicos celulares se mantengan en un equilibrio constante. Eh, las variaciones de esta temperatura pueden conllevar a alteraciones orgánicas o sistémicas, ¿sí? Reversibles o no. Nosotros ya habíamos discutido con anterioridad que existen ciertas herramientas que nos permiten o ciertos dispositivos que nos permiten estimar la temperatura corporal desde afuera, como por ejemplo los termómetros. Los termómetros que se utilizan a nivel corporal, los cuales los podemos utilizar a nivel axilar, a través del oído, en la frente, etcétera, nos dan una idea de la temperatura interna o el estado de balance o equilibrio térmico que el cuerpo tiene. Sin embargo, siempre hay una pequeña variación entre lo que se puede detectar desde la superficie a lo que está sucediendo realmente dentro del organismo a nivel celular. En relación a la termoterapia, bueno, vamos a decir que la aplicación de calor se va a llevar a cabo principalmente por tres medios. Calor seco, que va a ser por aire caliente principalmente o aire frío. Esto lo podemos transformar a lo que ya habíamos visto como convección, ¿sí? Calor por convección. Tenemos también el calor infrarrojo, que aquí podemos incluir, además de las radiaciones infrarrojas o el calor infrarrojo, podemos incluir las radiaciones ultravioleta, ¿no? Y la fototerapia. Y por último tenemos el calor húmedo, que puede ser dado por barro o arcilla, ¿sí? Utilizando también elementos como la parafina y compresas. Estas son las tres principales formas de aplicación de la termoterapia. Cada una de estas aplicaciones hay que reconocer que va a representar un gasto energético, ¿sí? Para el cuerpo. Dependiendo de si nosotros tenemos que se aplique calor por radiación, como en el caso de del calor infrarrojo, ¿sí? Ese es un calor que, dependiendo del tiempo de exposición, nosotros podemos inducir en el paciente una pérdida calórica de solamente por la exposición a este medio físico. De ahí pues que es muy importante siempre tener durante, antes y después de la terapia un control estricto de los signos vitales y de la condición general de nuestro paciente. No queremos que ese paciente al final de la terapia sufra quemaduras o que sufra descompensaciones orgánicas o que haya perdido el balance, su balance termodinámico, variaciones de presión arterial, alteraciones de frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces, vemos que dependiendo de la fuente de calor, por ejemplo, en el caso de la radiación, existe hasta un 60% de la pérdida de calor calórica total.
Sin embargo, en casos de la aplicación de calor por conducción y convección, tenemos que el 15% aproximadamente de energía hay un 15% de pérdida calórica total, ¿sí? Y esto, bueno, pues también va en relación a la temperatura ambiental. Los tratamientos se basan en fenómenos físicos ya muy conocidos y que hemos discutido. Por ejemplo, la transferencia térmica, que son la radiación, la conducción, la convección, y aquí se agrega un nuevo concepto que es el de conversión. El concepto de conversión se va a referir pues a aquella producción de calor a través de agentes físicos que tienen otro mecanismo de funcionamiento. Por ejemplo, el ultrasonido terapéutico. Sabemos que el ultrasonido terapéutico tiene un efecto térmico y un efecto no térmico, pero en general su efecto principal es mecánico, ¿sí? Es decir, por medio de vibración. La vibración, que es otro tipo de trabajo, otro tipo de energía, genera una excitación de las moléculas internas, ¿sí? Y eso a su vez desencadena un aumento de la temperatura o una producción de calor. El otro ejemplo podría ser con la electroterapia, ¿sí? Al momento de aplicar los electrodos y generar la circulación del campo electromagnético, también estimulamos a las moléculas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo generando calor. A esta conversión de energías, por ejemplo, la energía vibratoria en calor y la energía eléctrica en calor, la vamos a llamar como transferencia térmica por conversión.